Las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan pensamientos, sentimientos, estados de ánimo y comportamientos. Pueden ser ocasionales o crónicas. Pueden afectar tu capacidad de relacionarte con los demás y funcionar cada día. Un día despiertas en tu cama sin las mismas capacidades mentales con las que la noche anterior te acostaste. No sientes gran parte de tu cuerpo, no gesticulas palabras o simplemente no sabes ni formularlas. Todo parece un cuento de terror, pero en realidad no lo es. Es el mundo verdadero, tu mundo. Existen en el planeta cientos de enfermedades mentales, unas más comunes que otras, y otras tantas muy terribles. Un ejemplo es el síndrome de Cotard, que es una enfermedad que afecta las capacidades de mantener relaciones sociales, pues creen firmemente que han fallecido y sufren putrefacción de todos sus órganos. También existen enfermedades mentales más comunes, como la ansiedad, depresión o incluso la esquizofrenia. Justo lo que acabo de contarte es lo que millones y millones de personas sufren al año. Pero existen enfermedades muy raras y poco probables que pasen. Pero ojo, no significa que no te puedan pasar, o al menos que le pase a alguien cercana o cercano a ti. Ante todo, pediré respeto, pues las personas que sufren de estos trastornos merecen toda nuestra empatía. Sin embargo, estoy aquí para hacértelas saber, queriendo darte una pequeña reflexión de que, ahora mismo, hay personas más enfermas que nosotros y aún así, luchan. Prepárate. Estas son las 5 enfermedades mentales más horribles que existen. Puesto 5. En este primer puesto, el que nos abre las puertas a este mundo oscuro, te presentaré un síndrome que afecta a la realidad social del individuo. El síndrome de Fregoli. Consiste en que la persona que lo padece tiene creencias de que una o varias personas a su alrededor están siendo suplantadas por alguien que utiliza un disfraz o cambia de apariencia de otro modo. El síndrome puede estar relacionado con una lesión cerebral y es a menudo de naturaleza paranoica. La persona delirante cree que es perseguida por las personas que conoce y que están disfrazadas. Una persona con este síndrome puede imaginar o recordar falsamente lugares, objetos y eventos. Se relaciona con trastornos como la psicosis, la demencia y o lesiones cerebrales. Su historia viene del año 1927, cuando 2 psiquiatras franceses lo descubrieron. Sus nombres, Courbon y Fail, explicaron el caso de una sirviente doméstica de 27 años aficionada al teatro. Esta creía que las actrices Robin y Sarah Bernhardt se disfrazaban de personas que conocía para influir de forma negativa en sus pensamientos y conducta. El nombre síndrome de Fregoli hace referencia al actor italiano Leopold Fregoli, que era conocido por su habilidad para el transformismo,
la imitación y el disfraz. Sus síntomas comienzan presentando una serie de alteraciones que predisponen a la aparición de los síntomas. En particular, se han detectado déficits en memoria visual, automonitorización, funciones ejecutivas, flexibilidad cognitiva y autoconciencia. Esto significa que pueden tener más dificultades para recordar información visual, para controlar y supervisar su propia conducta, para diferenciarse a ellas mismas de las demás o para pensar en varios conceptos a la vez. Lo creas o no, este síndrome existe. Número 5. Puesto 4. Este cuarto puesto es una enfermedad un poco más común. A una gran parte de la población les pasa, y es el denominado síndrome de Pica. Este es un trastorno alimenticio que consiste en la ingesta de alimentos de productos no nutritivos. Y con esto no me refiero a comida chatarra. Me refiero a objetos de grado no alimenticio. Es decir, la tierra, papel, cabello, arena, ropa, piedras, etc. Y eso por mencionar algunas. No existe aún alguna razón del por qué las personas consumen estos objetos, pero pueden haberse desencadenado por algunas deficiencias de vitaminas y minerales. Afectan generalmente a las personas con anorexia o que sufren de ansiedad y depresión. Suelen desarrollarse también en gran medida en personas con discapacidad mental, mujeres embarazadas y niños con autismo. Existen casos leves que lo mínimo que causan son deficiencias por aquello que consumen, o quizá alguna indigestión, pero no siempre es así. Hay casos que van más allá, como aquellos que paran en los hospitales por obstrucciones en el intestino, o cuando ya es demasiado tarde y mueren por algún desgarre interno, pues también pueden comer cosas afiladas. Esta enfermedad es muy silenciosa y quienes la padecen suelen nunca mencionarlo, pues ellos a veces no pueden ver los límites de lo que consumen. Por eso es importante que, si la tienes, busques ayuda. Y si sabes de alguien que la padezca, ofrecer tu ayuda, pues jamás sabremos hasta dónde pueda llegar. Créeme, puede ser letal. Número 4. Puesto 3. Para este puesto, te pido que cierres los ojos. Ahora imagina que la persona que más amas en realidad no lo es. Que han suplantado a ese ser querido y aunque tiene una apariencia igual, tú sientes y crees y aseguras que no lo es. Pues existen personas que padecen de un síndrome que las hace creer justamente eso. Se llama delirio de Capgras. Esta es una patología muy poco frecuente. Afecta a un 0,12% de la población en general. A diferencia del quinto puesto, este síndrome se caracteriza por el delirio que presenta el paciente en el que cree que, no un conocido o desconocido en la calle, sino que su familiar o persona querida ha sido reemplazada por un impostor que es físicamente igual. Pertenece a los síndromes de falsa identificación delirante. Su causa
parte de una desconexión entre el sistema de reconocimiento visual y memoria afectiva. Los casos un poco más severos aseguran que no solo las personas han sido cambiadas, sino que el tiempo lo han distorsionado o sustituido. Es realmente impactante, y aunque se puede presentar de forma aguda, transitoria o crónica, han habido casos en donde llega a ser autodegenerativa y se llega a dar en edades avanzadas, pero no quiere decir que no le pase a las personas jóvenes. Por este delirio, muchas personas han querido quitarle la vida a sus seres amados. Número 3. Puesto 2. Seguro que cuando no duermes te sientes cansado, fastidiado o incluso de malas, y es que no es para menos, pues nuestro cuerpo no descansa, y aunque nuestro cerebro no duerme, el sueño es reparador para nosotros. Pero, ¿y si no durmieras por más de una semana? ¿Qué crees que sucedería? Existe una enfermedad mental que poco a poco puede llegar a ser letal, y ese es el insomnio mortal. Se puede presentar en dos formas. Comenzaré con la menos agresiva, y esta es la esporádica. Se da de una forma espontánea y no muta genéticamente. Sus síntomas son a temprana edad y comienzan con un deterioro de la función mental rápido. Es posible que a aquellas personas que lo padezcan les afecte de una forma un poco agresiva el sueño, y aunque pueden conciliar pocas horas, suelen afectar su hipotálamo. Pero por otro lado, tenemos el insomnio familiar fatal. Es la segunda condición de esta enfermedad y es la peor. Esta es una enfermedad hereditaria que afecta principalmente una parte del cerebro llamada tálamo, que controla el ciclo sueño-vigilia y que ayuda a las diferentes partes del cerebro a comunicarse entre sí. Es una enfermedad autodegenerativa, que significa que cada vez hay menos neuronas en el tálamo. Sus primeros síntomas comienzan generalmente a la edad de 50 años o más e incluyen insomnio progresivo, pérdida de peso, falta de apetito, demencia rápida y alucinaciones. A medida que la enfermedad avanza, se desarrollan movimientos anormales y descoordinados, alucinaciones que pueden llegar a atentar con su propia vida, o demencia que puede ser mortal. Realmente es aterrador pensar en pasar noches enteras sin sueño. Recordemos aquella historia del experimento ruso del sueño. Imagina no solo no dormir bien 1 o 2 horas, sino no dormir una noche, o 2, o 5, o 10. ¿Lo puedes siquiera imaginar? Este trastorno hace que las personas puedan durar meses sin dormir. Número 2. Puesto 1. Este último caso es más horrible, no solo por la enfermedad en sí, es por todo aquel sufrimiento que el paciente tiene. Esta enfermedad, al igual que la anterior, te va degenerando poco a poco
A medida que ésta avanza, tu cuerpo va perdiendo cada vez más el control y tu vida va mermando, lo quieras o no. Se caracteriza por un miedo irracional por ahogarse o atragantarse al ingerir alimentos, bebidas o pastillas. La fagofobia. Aunque suena muy parecido a la anorexia que la mayoría de nosotros conocemos, esta enfermedad puede llegar incluso al ataque de pánico causado porque la persona que quiere evitar a toda costa enfrentarse a las conductas de comer y beber, comienza a pensar que morirá. Las personas que lo padecen piensan que su garganta es muy pequeña como para poder tragar algo, incluso su propia saliva. Por desgracia, las personas dejan de comer sólidos, cambian de un momento a otro su alimentación, hacen todo para comer puré o alimentos licuados. Su estado físico cambia de maneras drásticas, pues dejan de ingerir aquello que los mantiene con vida. Y aunque las personas quieran comer y tengan hambre, su propia mente hace que no lo hagan. Evidentemente, su estado de ánimo empeora. La ansiedad sale a flote, cada vez más a menudo. Llegan a tener episodios extremos de depresión. Su origen puede ser a veces porque la persona sufrió un episodio de atragantamiento o haber visto que alguien se ahogaba. También puede darse porque el paciente sufriera anteriormente de ansiedad. Te preguntarás qué tiene que ver, pero si alguna vez has tenido un ataque de ansiedad o conoces a alguien que lo haya sufrido, sabrás que se siente una tensión en los músculos que rodean la laringe, y esto puede crear la ilusión de que la persona recibe menos aire y se esté ahogando. Aunque el tratamiento es un poco más simple que los anteriores, la enfermedad en sí es más horrible, pues si las personas afectadas no se tratan a tiempo, llegan a tener un cuadro demasiado complicado que puede llegar a una muerte lenta y desagradable. Como te habrás dado cuenta, lidiar con las enfermedades mentales es realmente complicado. Y no solo para el paciente. No olvidemos que los familiares tienen un golpe impactante en todo esto. Existen enfermedades que afectan de manera grave y aún no han sido estudiadas lo suficiente. Por algo te pedí al principio respeto, porque si te rompes una pierna, sanará. Si sufres de gastritis, sanarás. Un doctor puede curarte una herida, pero con un trastorno mental podrías pelear toda tu vida, desde que amanece hasta que, quizá, y si tu propia mente te lo permite, puedas dormir. Siempre lo diré. A todas aquellas personas que sufren de alguna enfermedad mental, les doy mi total admiración, porque no hay nada más horrible en este mundo que pelear contra tu propia mente todos los días. Número 1. Si el video te pareció interesante, apreciaría mucho tu like. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Los links están en la descripción. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.